Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estoy en Santorini después de haber caminado todas esas gradas desde la parte del puerto hasta arriba. Estoy exhausto. Acompáñenme a explorar esta isla que es uno de los lugares más famosos según las redes sociales. Les voy a mostrar todo lo que la gente usualmente no muestra. Así que vamos, acompáñenme. El día comenzó desembarcando el crucero. Llegando al puerto nos encontramos con una fila de 2 horas para el teleférico. Así que teníamos otras 2 opciones: subir en burro o caminar hasta la cima de la montaña. Así que decidimos caminar. Arriva Teneretta, dobre, come sono? Guarda il tuo. Esta es la parte cero glamorosa que nadie enseña. Sudar, caminar a la par de burros, entre excremento de burro. Pero bueno, esperemos que valga la pena. Más burros. Al menos hace una bonita vista. Lo logré. Pero a qué costo. La temperatura son 31 grados y son como 600 escalones. Que estoy sudando como pocas veces he sudado. Ya uno, cuando llega aquí arriba, mucho más fresco si uno está en la sombra. Pero en definitiva fue un desafío subir. Vamos a seguir explorando. Les recomiendo que si visitan usen calzado antideslizante, eviten sandalias o crocs, ya que sin exagerar, es un reto subir caminando y buena tracción en definitiva ayuda. Además de que, como ven, a pesar de que hay gente limpiando las gradas, los burros van a defecar en medio del camino. Comenzamos nuestra aventura recorriendo todas las tiendas y los callejones llenos de gente en Santorini. La verdad me sorprendió la gran cantidad de tiendas de souvenir, ropa y joyería. Al momento de estar ahí eran 3 los cruceros que estaban anclados en la isla y la cantidad de gente era considerable. Decidimos caminar hasta uno de los puntos más altos para poder disfrutar de las vistas y descubrimos el lado más tranquilo de la isla, lleno de pequeños hoteles, pequeños restaurantes, iglesias y vistas impresionantes. Vimos cómo las redes sociales han aumentado la popularidad de este lugar, incluso venden tour para sesiones de fotos. En definitiva, esta área tiene una vibra mucho más relajada, lejos del centro turístico. Esta zona está como a 1 hora caminando del centro. Por cierto, ¿saben que Santorini se formó a partir de una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia hace 3600 años? Toda la isla en realidad es una roca volcánica. Y el volcán sigue activo, y la última erupción fue en 1956. Además, hay tours donde se puede visitar el volcán, caminar hasta su cráter o disfrutar de las aguas termales a su alrededor. De regreso, disfrutamos de más vistas increíbles. Paseamos por más tiendas y noté cómo ofrecen este tipo de pedicures al estilo asiático, poniendo los pies en tanques llenos de pequeños peces.
tengo que volver aquí, pero quedarme unos cuantos días porque este lugar está precioso. Después de tanto caminar, decidimos que era hora de comer algo y nada mejor que un giro por solo 4,5 euros. No se puede venir a Grecia sin probar un giro. Otra cosa que noté fue esta iglesia ortodoxa, que comparada con otras que he visto es bastante grande. A diferencia de las católicas, estas son mucho más decoradas, pero en general muchísimo más pequeñas. Algo que noté es que los precios de los supermercados y los restaurantes de comida rápida como el que acabo de probar no están súper inflados, a pesar de la gran cantidad de turistas que visitan la isla. Basado en todo lo que vi el día de hoy, siento que Santorini es uno de esos lugares que se deben visitar por lo menos unos cuantos días, ya sea para rentar un bote y navegar en sus cristalinas aguas, o disfrutar de un atardecer, o hasta irse de fiesta en Fira, ya que este barrio tiene una gran cantidad de bares con DJs que abren a las 8 de la noche y son en definitiva una gran atracción. Después de un día de exploración, ya era hora de regresar al barco, pero no pude evitar notar estos souvenirs con forma de pene. No hay ninguna explicación real para esto. Algunos dicen que es un símbolo de buena suerte y otros que es simplemente una broma divertida para que los turistas se lleven a casa. Para bajar al puerto, la fila del teleférico de vuelta era bastante larga, pero sorprendentemente nos tomó solo 30 minutos al llegar para bajar. Y bueno, desde la parte más alta de Santorini, ese fue el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo estoy sudando, cansado, pero vale la pena, la verdad, la caminada y explorar esta bella isla. Acompáñenme en mi siguiente aventura. Recuerden darle like y suscribirse. Eso ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en la próxima. Por hoy, mira, chao.